Todo se originó a raíz de un fallo informático y operacional tan colosal y absurdo que las grandes corporaciones financieras tradicionales preferirían eliminarlo de cualquier registro histórico. Visualiza la situación por un instante. Nos situamos en el 8 de diciembre del año 2005. Los monitores de la bolsa de valores de Tokio muestran miles de datos por milisegundo. En ese instante, en el cuartel general de Mizuho Securities, uno de los gigantes de inversión más importantes, respetado y con mayor liquidez de todo Japón, un operador de mesa recibe una directriz que no debería haber supuesto el más mínimo desafío. La orden era mecánicamente simple: liquidar una única acción de una empresa de recursos humanos denominada JCOM Holding, la cual celebraba su oferta pública inicial o IPO en ese mismo día por un precio fijado de 610.000 yenes. Sin embargo, en una fracción de segundo de negligencia humana absoluta o producto de una interfaz de software mal diseñada, el operador tecleó los parámetros de forma invertida, desencadenando una catástrofe algorítmica. En lugar de ofertar una sola acción a 610.000 yenes, inundó el libro de órdenes vendiendo 610.000 acciones a 1 yen cada una. Nominalmente, la cifra resultante en la hoja de cálculo era idéntica, pero el impacto en la liquidez del mercado real fue el equivalente a un impacto nuclear. Mizuho Securities acababa de inyectar una oferta fantasma que multiplicaba por 42 el tamaño físico e institucional de toda la corporación cotizada. El motor de emparejamiento de la bolsa de Tokio, carente de los cortafuegos necesarios para procesar esta aberración estadística, permitió la transacción. La gráfica de JCOM colapsó en una caída libre hacia el cero, desatando un pánico irracional entre los algoritmos institucionales y los gestores de fondo, quienes paralizaron sus sistemas temiendo un fallo sistémico en cadena, un hackeo internacional o una manipulación de grado criminal. Mientras las mesas de dinero de medio mundo quedaban congeladas por la aversión al riesgo y la liquidez, a muchos kilómetros del distrito financiero, en el interior de una habitación aséptica y convencional, un individuo de 27 años observaba el desplome sin inmutarse. No poseía un departamento de analistas cuantitativos, ni terminales de Bloomberg de $2.000 al mes, ni vestía trajes de firmas. Se alimentaba a base de fideos instantáneos, dedicaba su tiempo libre a consumir anime y su entorno lo catalogaba como un ciudadano promedio, introvertido y sumido en la rutina. Pero su cerebro funcionaba como un motor de alta frecuencia, calibrado para identificar ineficiencias matemáticas y anomalías extremas en la acción del precio. Sin dudar un milisegundo, consciente de que el pánico ciego de las instituciones crea la mayor esperanza matemática para un trader objetivo, ejecutó un asalto al mercado. Arriesgó el 50% de todo su capital líquido para adquirir al precio más bajo posible exactamente 7.100 acciones de JCOM Holdings. En cuestión de 10 minutos, este joven se erigió como el accionista mayoritario de casi la mitad de una empresa recién salida a bolsa, soportando una carga de estrés psicológico que habría hecho colapsar a cualquier veterano de Wall Street. El terror en el parque de Tokio era palpable, pero nuestro protagonista dominaba la física del mercado. Sabía con certeza estadística que Mizuho Securities estaría forzado legalmente a recomprar a la desesperada ese volumen para subsanar su negligencia antes del cierre de sesión. Al día siguiente, cuando el sistema dirigió el error y el banco tuvo que recomprar la oferta a precios de apertura a cualquier coste, el balance de este joven se disparó astronómicamente. Se embolsó más de 2.000 millones de yenes, aproximadamente 12.6 millones de dólares, en una sola sesión operativa desde su cuarto. Esta es la crónica verídica y documentada de Takashi Kotegawa, aclamado en los foros especializados bajo el mítico seudónimo BNF. Un lobo solitario que explotó las grietas del sistema tradicional, demostrando que la verdadera ventaja competitiva no recae en la latencia de las corporaciones, sino en el modelo analítico de un solo individuo. Nacido en 1978 en Osaka, una urbe célebre por su arquitectura de vanguardia, su intensa vida nocturna y su gastronomía urbana, Kotegawa rompió los estereotipos
del niño prodigio de Wall Street. Su familia no pertenecía a la banca, no pisó aulas de escuelas de negocios de élite, ni consumió tratados de macroeconomía en su juventud. Por el contrario, era un joven de extrema introversión que buscaba un vehículo para independizarse del sistema de forma disciplinada y autónoma. El catalizador de su vida ocurrió en 1998, cuando sintonizó un documental de la cadena NHK titulado El hombre que perdió 50 millones. La pieza relataba el apogeo y la posterior aniquilación financiera de Victor Neiderhofer, un administrador de hedge fund estadounidense que generaba un 35% de retorno anual, pero que fue barrido del mercado por una pésima gestión del riesgo. Para Kotegawa esto fue una epifanía y un manual de lo que no debía hacer. Adoptó el alias BNF, basado en las iniciales de Niederhofer, e hizo el pacto inquebrantable de descifrar el mercado, no para comprar lujo, sino para comprar tiempo y libertad. A finales de los 90 el panorama era hostil. El trading online minorista en Japón era residual. No había mentores en YouTube, ni grupos de Discord, ni manuales de lectura de precios para retail. BNF operaba en el vacío absoluto, pero su ética de trabajo era implacable. Enlazó trabajos a tiempo parcial y turnos de noche, sacrificando sus fines de semana para inyectar cada yen ahorrado a su cuenta. En sus horas libres parametrizaba visualmente el comportamiento del índice Nikkei 225. Tras 2 años de ascetismo, reunió un modesto capital inicial de aproximadamente unos $16.000. Ese fue el núcleo de su futuro imperio. Para asimilar matemáticamente cómo un operador aislado logró escalar $16.000 hasta construir un patrimonio titánico, primero debemos diseccionar por qué el 90% de los traders manuales queman sus cuentas. El ego humano necesita tener razón y sus decisiones nacen del sesgo emocional, no de la estadística pura. BNF estructuró su operativa en uno de los entornos macroeconómicos más destructivos del siglo XXI, la explosión de la burbuja.com a inicios del 2000. El daño colateral a nivel global fue apocalíptico, borrando del mapa unos 5 billones de dólares de capitalización bursátil. Para ponerlo en perspectiva, esa aniquilación de riqueza era superior al Producto Interior Bruto, sumado de economías como por ejemplo México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. Millones de ahorradores minoristas fueron liquidados. El 40% del sector tecnológico se extinguió. Y esta onda expansiva golpeó a un Japón que ya venía sufriendo una década de deflación crónica con devaluaciones de activos superiores al 70%. El flujo de órdenes era salvaje y el sesgo era profundamente bajista. El mercado estaba gobernado por el miedo, la claudicación y la liquidación forzosa. BNF, como cualquier principiante, sufrió pérdidas en su fase de calibración, pero su mente analítica decodificó un patrón inmutable sobre el comportamiento de la masa. Durante un bear market extremo, un mercado bajista extremo, los participantes abandonan toda lógica y, cegados por el terror a la ruina, ejecutan ventas a mercado que deprimen el precio a niveles absurdamente inferiores a su valor estadístico real. Mientras los economistas de los noticieros debatían sobre los fundamentales, la salud de los balances y el value investing, BNF aisló el ruido y se centró en un solo parámetro técnico, la media móvil simple de 25 días. La interpretó como el centro de gravedad inercial de la cotización. Modeló el mercado bajista bajo la ley de Hooke, como si fuera un resorte mecánico. Cuando el pánico inyectaba volatilidad a la baja, la distancia entre la cotización en vivo y su media de 25 días se estiraba acumulando una energía cinética masiva. Por el principio de la reversión a la media, BNF probó estadísticamente que cuanto mayor era la desviación, el estiramiento del muelle, más violento y vertical sería el rebote correctivo hacia el punto de equilibrio. Esta metodología divergía frontalmente de la filosofía de titanes como Warren Buffett o Charlie Munger, quienes adquieren negocios robustos proyectando retornos a 10 o 20 años. En la jerga institucional de Japón, esta operativa contraria se conoce como Yakubari. BNF midió que cuando un componente del Nikkei se desplomaba un 20% por debajo de la media de 25, entraba en sobreventa,
bolsa, pero su estricta gestión del riesgo le impedía entrar ahí. Exigía la claudicación total del retail. Programó mentalmente sus gatillos de entrada para desviaciones atípicas del 28, 30% e incluso el 35%. Cuando el algoritmo de sus reglas internas detectaba ese nivel de estrés paramétrico, el rebote dejaba de ser una posibilidad y se convertía en una probabilidad estadística altísima. Aún así, optimizó sus filtros al comprender que la volatilidad varía por sector. Parametrizó que el sector servicio, más estable, rebotaba con caídas del 20%. Las small caps, empresas de bajísima capitalización, requerían desplomes suicidas de entre el 28 y el 60% para que la esperanza matemática fuera positiva. Ejecutando esta matriz de datos con frialdad militar, BNF operaba como un algoritmo eficiente, aplicando la configuración exacta para cada entorno. Así logró la anomalía de convertir $16.000 de saldo en $1 millón líquidos, extrayendo capital de un mercado que estaba masacrando al resto del planeta. Avanzamos hasta el año 2002. Con solo 24 años, Takashi Kotegawa poseía lo que el 99% perseguía ciegamente: libertad financiera absoluta. Era una máquina de rentabilidad, procesando operaciones masivas desde su escritorio y sosteniendo un anonimato espectral en el corazón de Tokio. Su modelo Yakubari estaba ultra optimizado para la captura rápida. No aguantaba posiciones meses ni especulaba con la macroeconomía. Su holding time estadístico oscilaba entre 1 y 6 días. Entraba cuando el pánico institucional liquidaba activos y cerraba la posición milimétricamente en el retroceso técnico de 48 horas, mucho antes de intentar adivinar cambios de tendencia macro. Sin embargo, la estructura del mercado es un organismo vivo, sometido a cambios de régimen. Entre los años 2003 y 2005, Japón sufrió una mutación macroeconómica bautizada como Koizumi Bull Market, un ciclo macroeconómico impulsado por estímulos que inyectó un optimismo ciego, empujando al Nikkei a una subida parabólica ininterrumpida. Para el inversor novato o el fondo pasivo, esto era el paraíso. Cualquier activo que comprara subía por inercia. Pero para los modelos matemáticos de BNF, este giro estructural supuso un fallo sistémico catastrófico que casi aniquila su carrera. Su lógica estaba entrenada para devorar mercados bajistas extremos. Al formarse una tendencia alcista perpetua, las desviaciones negativas del 30% dejaron de existir. Su sistema Yakubari quedó descalibrado, enviando señales nulas en un entorno netamente bull market. Este es el cementerio del trader de un solo truco. Operadores manuales que encuentran una anomalía temporal ganan dinero y luego queman su cuenta devolviendo los beneficios al broker porque su ego les impide ver que la estructura del flujo de órdenes ha mutado. BNF aplicó la regla fundamental de la supervivencia cuantitativa. El mercado no te debe nada y no se adapta a ti. Debes matar tu ego, someterte a los datos y reconfigurar tus parámetros de forma quirúrgica. Lejos de la parálisis por análisis, rastreó el nuevo flujo de liquidez institucional. Descubrió que en los ciclos alcistas expansivos el volumen no entra al azar, sino que ejecuta rotaciones sectoriales altamente predecibles. Observó un patrón secuencial. El flujo de capital detonaba primero en las acciones de los megabancos y la financiera. 48 horas después, ese exceso de liquidez migraba hacia el sector de la construcción y los bienes raíces. Y en última instancia, el flujo residual empujaba al alza a las tecnológicas y empresas de servicio. Habiendo mapeado esta rotación, BNF desechó por completo su búsqueda de caídas libres y diseñó un nuevo modelo de reversión basado en la caza de rezagados. Si sus métricas indicaban que el bloque bancario absorbía volumen masivo el martes, su radar buscaba empresas sólidas de servicios que aún no hubieran roto estructura para el miércoles. Compraba el lag o retraso del algoritmo institucional y liquidaba posiciones justo en el pico de distribución del movimiento. Esta hiperadaptabilidad, esta capacidad de reprogramar su mente sin ataduras emocionales, provocó que para el año 2005 Kotegawa no solo hubiera sobrevivido al cambio de régimen de mercado, sino que hubiera multiplicado su equity, su capital, hasta alcanzar las
asombrosa barrera de los 100 millones de dólares líquidos. El anonimato que Kotegawa protegía obsesivamente fue pulverizado tras la fama global que le otorgó el trade de JCOM. En la estricta sociedad nipona, donde el estatus económico se venera, pero la excentricidad es castigada por el ojo público, los medios iniciaron una cacería para desenmascarar al genuino. Lo apodaron el JCOM Man. La televisión y las revistas especulaban compulsivamente. Querían descubrir su flota de superdeportivos, las mansiones en las zonas más exclusivas de Tokio, las marcas de alta costura que vestía y el perfil del arrogante tiburón financiero que había doblegado a las mesas institucionales. El shock cultural fue devastador cuando se reveló la verdad. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en el primer comentario fijado tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace del primer comentario para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. El multimillonario que movía el mercado era un ermitaño que seguía confinado en su modesto apartamento de siempre, cuya dieta predilecta seguía siendo la sopa instantánea de supermercado y que rechazaba la ostentación de la alta sociedad para recluirse a ver anime. Esta pureza operativa y consistencia de datos llamó la atención del gigante Masayoshi Son, el CEO de SoftBank Group, un titán con un patrimonio de decenas de miles de millones de dólares y uno de los venture capital más influyentes del globo. Masayoshi Son, fascinado por el rigor cuantitativo de Kotegawa, le extendió la oferta definitiva, el santo grial de la industria financiera. Le propuso la gestión directa de una porción masiva del capital privado e institucional de SoftBank. Esto implicaba activos bajo gestión prácticamente ilimitados, comisiones de éxito exorbitantes, acceso al más alto estatus corporativo internacional y poder de mercado ilimitado. Frente a esta oferta que cualquier gestor firmaría a ciega, Takashi Kotegawa, con una frialdad robótica, declinó la propuesta. Dijo que no, y la razón detrás de este rechazo encierra la psicología definitiva del trader de élite. En una de las rarísimas declaraciones públicas que ofreció, BNF justificó su decisión con una profundidad escalofriante. Confesó que odiaban retirar beneficios de su cuenta o materializar el dinero en efectivo. Sabía que observar de manera tangible la inmensidad física de su capital inyectaría el virus del miedo a perder en su cerebro. Ser consciente del riesgo real en dólares corrompería su toma de decisiones técnicas, generando sesgos cognitivos que destruirían su ventaja estadística, convirtiéndolo irremediablemente en un mal operador. Vivía inmerso en una paradoja genial. Poseía cientos de millones en su hoja de balance, pero forzaba una realidad de austeridad espartana, emulando la vida de un estudiante solo para aislar sus emociones de su trading plan. Comprendía que en el minuto exacto en el que dejara que el dinero real, los lujos o el ego de las redes sociales interfirieran con su proceso de análisis, su mente perdería la disciplina de ejecución. Y los mercados financieros, diseñados para rastrear y aniquilar la más mínima fisura emocional, lo habrían devorado. BNF no operaba por el cheque, operaba por el proceso puro, por la validación matemática de sus hipótesis y por su libertad innegociable, demostrando que para sobrevivir en el 1% de esta industria debes desconectar tu identidad del valor fluctuante de tu cuenta corriente. Pero el mercado no tiene memoria y posee herramientas infinitas para destruir el exceso
exceso de confianza y auditar tu gestión de riesgo. En 2008, la fatiga del aislamiento y la sobrecarga de gestionar manualmente un volumen de capital que ya movía libros de liquidez del Nikkei empezó a afectar el psique de BNF. La volatilidad en Japón se comprimió, reduciendo su edge estadístico. Buscando mayor varianza, decidió cruzar fronteras y parametrizar el mercado de acciones de Estados Unidos, ignorando que se adentraba en el epicentro de la peor falla sistémica desde el crack del 29. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión norteamericano, una entidad histórica con 639.000 millones de dólares en activos bajo gestión, estaba en caída libre, desangrando por completo los activos tóxicos subprime. BNF, aplicando ciega y mecánicamente su estrategia Yakubari, leyó el colapso de Lehman como una simple divergencia estadística extrema de la media móvil. Confió ciegamente en el rebote inminente e inyectó 7.5 millones de dólares comprando la caída. Pero esta vez el resorte de su modelo matemático no retrocedió. El resorte partió en pedazos. Lehman Brothers firmó la bancarrota total, evaporando instantáneamente el 100% de la inversión de Kotegawa sin otorgarle salida de emergencia alguna. Herido en su precisión, abandonó el mercado americano para siempre y se refugió de nuevo en Tokio, solo para encontrar un mercado contagiado por la recesión global. El Nikkei mutó de nuevo en un sumidero de liquidez donde la caída era constante y los rebotes técnicos desaparecieron. La capitulación masiva invalidó sus parámetros de day trading y, por primera vez, su curva de equity sufrió retrocesos severos. Parecía el ocaso típico de las leyendas fugaces del trading que ganan millones para devolverlos en la siguiente crisis. Sin embargo, BNF depuró su modelo, asumió las pérdidas con desapego y esperó la máxima capitulación estadística. El 27 de octubre de 2008, cuando el Nikkei fracturó la zona psicológica de los 7.000 puntos, provocando un terror no visto en medio siglo, ejecutó una operación de un nivel técnico sobrehumano. Compró simultáneamente acciones en 90 compañías cotizadas distintas, disparando un riesgo total de 64.8 millones de dólares en unas horas. Si la recesión continuaba al amanecer, su ruina habría sido total. Pero con la campana de apertura, el mercado experimentó uno de los retrocesos técnicos más violentos de su historia. BNF descargó la totalidad de sus 90 posiciones en las primeras horas, asegurando 12 millones de dólares de beneficio neto en un solo día, consolidando su estatus como una deidad del mercado. Tras esto, siendo consciente de que su masa crítica de capital ya no cabía en los gráficos sin alterar precio, retiró masivamente dinero del ecosistema digital para escudarlo en activos tangibles. Compró el gigantesco edificio Akiba Dix en el sector tecnológico de Akihabara por 90 millones de dólares al contado, usándolo como cobertura institucional contra la inflación y los impuestos. Ahora bien, gestionar simultáneamente 90 activos a nivel manual bajo ese estrés es un hito irrepetible que requiere una concentración inhumana. Hoy en día, en el entorno del trading algorítmico actual, no dependemos de ser un superdotado aislado en una habitación para lograr esto. Delegamos la ejecución multifactorial y la gestión del riesgo al código y a la estadística. Analicemos cómo la automatización supera la intuición con un caso real. Lo que tienes aquí en pantalla son métricas extraídas directamente de mi cuenta auditada de MetaTrader. Observa los datos con rigor. Este sistema ha ejecutado la barbaridad de 543 operaciones de forma ininterrumpida en el último mes. Ningún operador manual puede soportar esa frecuencia de ejecución analizando cada patrón sin destruir su psicología por agotamiento. Mi algoritmo no siente presión. Observa la precisión del modelo. Operamos con un win rate o tasa de acierto superior al 71.27%. No es intuición, es la validación empírica de una ventaja real en el mercado repetida cientos de veces. Pero la métrica que realmente define a un gestor institucional es la preservación del capital. Un minúsculo 4.54% de retroceso máximo sobre un balance general superior a 192.000 euros. La máquina protege el capital a rajatabla. Y si analizas la curva de crecimiento y ves esas tres caídas verticales agresivas en la gráfica principal que mostramos sin suavizar, te garantizo que un novato pensaría que son operaciones perdedoras. La realidad es que son 3 retiros de beneficios por un valor total de 17.420 euros transferido a mi bolsillo. El
algoritmo extrae el capital, nosotros blindamos la ganancia. Esto es sobrevivir del trading con infraestructura profesional. Esto es dejar el ego fuera y dejar que los datos dicten la operativa. A día de hoy, BNF es un fantasma absoluto. Las proyecciones financieras le atribuyen un patrimonio líquido personal muy superior a los 200 millones de dólares, pero su identidad está blindada. No protagoniza portada, no frecuenta eventos de gala, no expone su vida en redes sociales y carece de yates o vehículos ostentosos. Mantiene intacta la disciplina del joven introvertido que comenzó con 16.000 dólares persiguiendo su autonomía. Su biografía expone la gran paradoja de la industria financiera contemporánea. Mientras la masa consume reels buscando hacerse rica en 2 semanas mediante señales sin sentido, estatus visual y apalancamiento temerario, los verdaderos iconos que logran sostener sus cuentas durante décadas son los que destruyen cualquier ilusión de dinero fácil y se someten monásticamente al análisis técnico, la estadística y la gestión férrea del riesgo. BNF no escaló su cuenta operando por revancha, vengando operaciones perdidas, ni dibujando líneas aleatorias en una pantalla. Lo hizo asimilando que la rentabilidad a largo plazo radica en validar un modelo matemático, leer el contexto macro y ejecutar con la disciplina de una máquina. Y ese es el corazón de la filosofía que fundamenta todo lo que hacemos. Si estás exhausto de entrar tarde a la tendencia por culpa del FOMO, de sudar frío con cada retroceso en rojo y de tomar decisiones operativas basadas en corazonadas en lugar de datos objetivos, tu etapa como trader manual e improvisado debe terminar hoy. Por esta razón he construido el ecosistema de TechChain en mi comunidad privada de Skull, donde no se promueven ilusiones vacías ni atajos mágicos. En su lugar aportamos valor real, las herramientas analíticas necesarias, la infraestructura de desarrollo algorítmico y el entorno formativo necesario para que aprendas a parametrizar el mercado, midiendo ineficiencias con la misma frialdad, aislamiento emocional y precisión técnica con la que operan los grandes modelos cuantitativos. El camino a la verdadera independencia económica jamás se pavimenta con golpes de suerte. Se construye con esperanza matemática positiva, backtesting riguroso y una gestión del riesgo 100% automatizada. Te invito formalmente a cruzar al lado profesional de los mercados. Ingresa ahora mismo haciendo clic en el enlace del primer comentario fijado y podrás acceder a nuestra comunidad de élite en Skull. Allí descubrirás cómo estructurar tu operativa, dominar la ejecución sistemática y unirte a la nueva vanguardia de operadores que extraen valor del mercado basándose exclusivamente en ventajas estadísticas reales. Y si quieres construir ahora mismo ya tu primer algoritmo rentable con inteligencia artificial para operar el mercado, haz clic en el vídeo que te aparece en pantalla y lo construimos juntos.